¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Pero que muy buenas buscadores, gracias por estar nuevamente aquí junto a nosotros en La Búsqueda. Antes de comenzar el programa tengo que dar la bienvenida a nuestro Roldán, porque es que hoy me ha dicho que lo presenté como Roldán, no sé por qué, José Antonio. Porque es más corto, es Roldán, lo mismo que decir, como siempre dices, José Antonio Roldán Sánchez, y yo tengo que añadir aquella coletilla para servir a Dios y a usted, pues se dice Roldán y ya está. Ah, bueno. Aunque pues, algunos me confunden con aquel que se llevó el dinero. ¿Es familiar tuyo? No, por desgracia, porque no se ha encontrado el dinero. Antes de comenzar el programa, José Antonio, me gustaría que contaras a todos nuestros buscadores una anécdota que tuviste hace días con una llamada a un teleoperador de telefonía móvil o fija, ahora no recuerdo bien, no vamos a decir el nombre para no dar publicidad, ya que no cobramos. Si cobráramos pues lo diríamos, pero como no es así, pues no lo vamos a hacer. Y para que nuestros buscadores vean, escuchen, que el misterio se puede encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? El misterio y caso. Bueno, en este caso, el hecho de hablar de misterios, ¿no? Por eso decimos siempre lo de normalizar lo de hablar de misterio. Pues bueno, a mí es un operador de las dos cosas, pero en este caso era el ADSL y el fijo que no me iba bien. Y claro, yo llamo, lógicamente, para que me solucionen el problema, y lo primero que me dice el chico que se pone cuando le cuento el problema es: esos son los espíritus de la máquina lo que hacen eso. Vaya, que también es curioso que el teleoperador lo primero que te diga es eso. A ver, también pues te lo puede haber dicho en broma, pero que bueno, se podía decir cualquier cosa antes de decir eso. Y bueno, tú cuando te dijo eso aprovechaste, como solemos hacer nosotros. Bueno, la verdad es que ya ahí me dio pie, y ya lógicamente pues como el que no quiere la cosa, pues tuve que decirle que tenemos un programa de radio de misterio, le di la página, y total que lo que comenzó siendo una llamada de una incidencia, pues terminó siendo una charla sobre el caso del Cabo Valdés, este chico chileno, sobre que es un punto Chile de una zona caliente en cuanto a avistamientos ovnis, y bueno, algún tema más. Y sabía bastante de, por ejemplo, el tema del Cabo Valdés y de la situación sociopolítica que marcó el inicio del caso en sí, ¿no? Imagínate, el misterio está presente en cualquier sitio. Pero lo más importante de todo, ¿te solucionó el problema o no? Bueno, la verdad es que mejor que pasemos de tema, pero bueno, no, el problema se solucionó después misteriosamente. Luego también querías contar otra curiosidad respecto al fútbol, ¿no? La verdad es que parece que entre anécdotas y curiosidades yo ya me estoy haciendo un poco mayor, pero sí. Es algo que vi el otro día, para que luego digan que los diarios deportivos no son culturizantes, que sí lo son, y tienen que ver también con el misterio, que el deporte también tiene que ver con el misterio. Pues estaba yo leyendo, esto sí que voy a decir, que es el diario Sport, porque hay que decir la fuente, no para dar publicidad. Y claro, yo estaba viendo el día después del Paris Saint-Germain en Barcelona. No voy a hablar del árbitro porque tampoco es un espacio de fútbol.
en sí, pero bueno, una carta firmada por Sandro Rosell, por Leo Messi, por Mascherano, como quieran decirle, el presidente de Barcelona, y 2 argentinos felicitando al Papa Francisco por su nuevo pontificado, ¿no? Eso lo hacían unas horas antes del partido, la carta en castellano que luego pues fue enviada para el Papa. Sandro Rosell, Messi y Mascherano. Claro, lo que destacaba al día después en el periódico Sport es que tanto Leo Messi como Mascherano se lesionaron. Curioso. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de comenzar en la búsqueda, pero antes vamos a adelantar un poquito a nuestros buscadores qué es lo que van a encontrar hoy en el programa. ¿Sí? ¿Hacemos? Sí, yo creo que sí. Hoy hacemos hasta sumario. Dios. Sí, ¿ves cómo el misterio se puede encontrar en cualquier lugar? Sí, nos vamos a hacer al final un programa serio y todo. Pues tenemos, para empezar, lo que siempre tenemos en cada programa, un testimonio. Un testimonio que tuve el placer de entrevistar y que de verdad que estoy muy contenta de que este buscador haya decidido contar sus experiencias, porque son más de una, durante toda su vida, de diferentes temáticas relacionadas con la parapsicología. Me gustaría que todos nuestros buscadores escucharan con atención y bueno, y de verdad que dar las gracias a este buscador por haberse atrevido a hacerlo, porque para él es algo muy traumático, José Antonio, porque aunque a nosotros nos cause curiosidad, él lo que necesita realmente, o lo que ha necesitado, porque imagino que con los años uno se va acostumbrando en la medida de lo posible a estas circunstancias, él lo que necesitaba era un grito de ayuda. Necesitaba que alguien le explicara qué era lo que le estaba sucediendo y cómo poderlo controlar. Y es lo que yo le comenté a él a micro cerrado, que yo o muchas personas, sí, claro, le podríamos dar algún tipo de ayuda, algún tipo de opinión, pero realmente no estamos sufriendo lo que él sufre. Entonces, el único que se puede ayudar es él mismo. Es el único que va a poder controlar lo que está sintiendo, porque nosotros no vamos a poder decirle nada a él, ya que no estamos capacitados para hacerlo, José Antonio. Bueno, de todas maneras, que nuestros buscadores escuchen los testimonios de este hombre y bueno, que lo comprendan y que sobre todo pues que estén atentos a lo que están escuchando. ¿Y qué más tenemos? Hoy tenemos también una visita. Bueno, esto de la visita me suena ya a nuestro buscador Xavier Soler, que de verdad que es un placer tenerlo en el programa y que nos cuente, pues bueno, lo que nos cuenta. Esta vez nos trae un tema relacionado con ovnis, que bueno, eso es lo que nuestro visitante suele traer, ya que es algo a lo que a él le apasiona, que bueno, es los hombres de negro. Sí, hoy Xavier Soler viene acompañado de hombres, imagínate. Y bueno, más cosas. Tendremos Busca Respuestas con Fernando Aiza, Respuestas del Más Allá con Yolanda García, que creo que la conoces. También tendremos no me suena de nada. Misterios en la Red con Esteban Palomo, y tenemos Misterios de Siempre con Lucas Cobo y todos sus personajes, y bueno, también los comentarios, las sugerencias, las críticas de todos los amigos y amigas buscadores. Y ahora, José Antonio, ya que hemos repasado un poquito lo que van a poder encontrar nuestros buscadores en el programa de hoy, ¿qué te parece si comenzamos? Me parece estupendo, maravilloso. Pues queridos amigos, comenzamos en la búsqueda. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook.
o síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Y si quieres un contacto más directo, llámanos al 645 97 96 99. Pues José Antonio, ahora vamos a hablar con una persona que se ha acercado en la búsqueda para contarnos sus experiencias, porque sé que ha tenido más de una, ya que para nosotros, ya sabes tú y todos nuestros buscadores, que son muy importantes los testigos, ¿verdad? La verdad es que sí, sobre todo el dar el paso, Yolanda, para contarlo. Y en el caso de la persona que va a venir ahora, Juan Rodríguez, también porque lo hacía de una manera, hace unos días en la red social, en el Facebook, comentaba, pues yo durante toda mi vida me ha pasado esto y esto, y lo dijo como y luego pude hablar con él como una forma, me he quitado un peso encima y he podido decirlo. Imagínate la cantidad de amigos y amigas buscadores que han hecho esto aquí en la búsqueda, o cuando hemos podido hacerlo en persona, hablar con ellos en una investigación, y han podido compartir esa experiencia. Es una manera de quitarse ese peso de encima, ¿no? De por lo menos alguien más sabe lo que yo me ha pasado, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, José Antonio, si te parece bien, voy a presentar ya a nuestro invitado de hoy, Juan Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos escuchando. ¿Qué es lo que te ha traído aquí en la búsqueda, Juan? Pues un poco como comentaba Isa al principio. En el Facebook empecé a exponer mis experiencias porque, digamos que han sido como una especie de lastre, sin tener por qué serlo. Pero esa sensación que he vivido durante tantos años de soledad, sensación de vacío, una sensación de no poder explicarle a nadie qué es lo que te pasa, por el temor que tenemos todos de que te tomen por loco. Yeah. Y bueno, ha llegado un momento en mi vida, exactamente, en el que me he encogido de hombros y, bueno, pues oye, expongo lo que me ha pasado y ya está. Porque me da un poco igual lo que piense la gente. Porque, Juan, a lo largo de tu vida, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque has tenido sensaciones, has podido hacer cosas que tal vez otras personas no han podido hacer. ¿Qué es lo que te ha estado ocurriendo a lo largo de tu vida? Pues a ver, todo empezó a partir de los 6 años. Tengo ahora 47, pues te puedes imaginar. Explicarlo todo sería imposible, porque desde los 6 años hasta los 21 era un diario, una sensación, un miedo, ¿sabes? Porque yo en realidad no sabía qué era lo que me pasaba. Simplemente, pues oye, llegaba un momento en que tenía miedo a salir a la calle porque miraba una ventana y tenía un escalofrío. Si no era siempre, pero era bastante a menudo. Si una persona me daba la mano, veía cosas que bueno, y nunca jamás han sido buenas. Ya. Nunca. Ya. Pero aparte, bueno, de lo que nos comentas, porque yo he estado un poco leyendo lo que te ha ido ocurriendo, por lo que veo también has tenido, bueno, en ocasiones que has podido sanar. Sí. Y eso. Sí, es una de las cosas que tenía. Empecé por casualidad, aquello de que una amiga mía tenía dolor por lo que tenéis las mujeres cada mes, y aquello de broma
jijijaja, le puse la mano en la cabeza, las manos en la cabeza, una en la frente y la otra en la parte de atrás de la cabeza. Simplemente para relajarla. O sea, esa sensación que tienes muchas veces cuando entras en contacto con una persona, pues te relajas un poco. Y también he visto que bueno, en ocasiones accesos de telequinesis, esto ¿qué ocurría aquí, Juan? Sí, eso ocurrió, además fue testigo bastante conocido, Javier Sierra. Simplemente era que nos reunimos un día en casa de una persona, éramos amigos por aquel entonces, estamos hablando del año 87, más o menos 88. Y vamos a hacer una ouija. A mí la ouija nunca me ha llamado la atención porque he tenido problemas con ella. Entonces resulta de que me mantuve al margen y en un momento determinado, no sé por qué, dije dejadme solo. Y me puse yo a avisar, era el típico vaso vuelto boca abajo. Me puse yo las manos encima del vaso y me concentré, pero el vaso ni se movió ni nada en absoluto. Entonces me aparté y tenían colgando ¿sabes esto que es son como pececitos o aves que están colgando, van haciendo equilibrio? Sí. Están colgados del techo. Bueno, pues justamente encima tenía uno. Y iba a tocarlo, cuando iba a tocarlo empezó aquello a dar vueltas hacia la derecha. Avisé a los demás, ostras, mirad qué es lo que pasa. Luego levanté la mano izquierda y empezó a dar vueltas en sentido contrario. Ostras, y al final lo hicimos con un lápiz de estos de color de madera redonditos, y el lápiz se movió. Tampoco es que se moviera a una gran distancia, a lo mejor 5 centímetros como mucho, pero se movió. El caso es que se movió. Y como testigo estaba el Javier Sierra. Por lo que veo, has tenido experiencias de todo tipo: telepatía, experiencias extracorpóreas, clarividencia, precognición, bueno, un poquito de todo. Y es horrible. Es horrible. No se lo recomiendo a nadie. O sea, hay mucha gente que piensa o va detrás siempre de esto, de conseguir algún tipo de entre comillas, don de este tipo, y eso es horripilante. O sea, por lo menos en mi caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué para ti es tan horripilante, Juan? Quizá porque nadie me enseñó nunca cómo utilizarlo. Yo a los 21 años estuve a punto de volverme majara, pero majara perdido. Tuve la suerte de poder atajarlo todo de golpe. Pero claro, llega un momento en que son tantas cosas que no eres capaz de abarcarlo todo. Porque yo imagino que a día de hoy sigues teniendo este tipo de experiencias, Juan. Sí, las sigo teniendo, pero más esporádicamente. Ahora está empezando otra vez, porque estuve jugando hace unos días, jugando entre comillas, con un péndulo. Y hice una experiencia con el péndulo que no debería haber hecho. Entonces, digamos que, así como digo en el Facebook, es como si le hubiera dado al interruptor, al on, otra vez. Y han empezado otra vez a suceder cosas. Me van viniendo paulatinamente, lo cual agradezco mucho, porque si fuera todo de golpe sería horripilante. Pero bueno, las voy asimilando poco a poco. A ver, a dónde me lleva. Ahora supongo que con mis 47 años ya puedo asimilar las cosas o puedo verlas desde otro punto de vista más pausado, más tranquilo. Yo imagino que con el tiempo y bueno, vamos aprendiendo día a día, imagino que podrás sobrellevarlo un poquito mejor esto, Juan. Esa sería la palabra, sobrellevarlo. Sí. Porque como ya te digo, para mí no es ninguna bicoca tener esto. Ya. Imagino también que con todo lo que te ha pasado has tenido vivencias de todo tipo.
sé que la mayoría te habrán marcado. Sí. Pero, no sé, creo que a todos siempre hay algo que por lo que sea se nos queda en el corazón, en el alma, en la cabeza. ¿Qué experiencia que puedas recordar o qué experiencias vividas por ti te han causado más terror o se han clavado más en ti que puedas recordar ahora mismo? Varias, pero la más fuerte para mí fue en el año 85, si no me equivoco. Vivía entonces en Madrid, iba paseando por la Plaza de España, me parece que era, y vi por una de las calles de atrás que se había incendiado unos grandes almacenes. Entonces me paré y vi que unos bomberos estaban trabajando, quitando los escombros y tal. Y me vino a la cabeza de repente, de golpe, como si alguien te diera un cachete en la frente. Eran 8 bomberos, los 8 muertos. Vaya. Entonces me quedé muy hecho polvo, porque no sabía qué hacer, no sabía qué reaccionar. ¿Qué hago? Voy al jefe de bomberos y le digo, oiga, mire, saque a esta gente de aquí porque se va a derrumbar esto o van a morir los 8 bomberos. Tampoco podía decir que fuera una visión real. O sea, podía ser también una imaginación, un pensamiento de estos que se te pasa por la cabeza. El caso es que no hice nada. Ya. Y al día siguiente salió en los periódicos que los 8 bomberos habían fallecido porque se había derrumbado la estructura de los almacenes. Claro, porque tú estás, esto que nos estás contando, ¿cómo lo ves? Porque claro, yo me lo imagino y no me entra en la cabeza. ¿Cómo es esta experiencia? Pues no es nada del otro mundo, o sea, simplemente te quedas mirando a un sitio y de repente te asalta el pensamiento. Y entonces tú te imaginas lo que va a ocurrir, o sea, ves lo que va a ocurrir. Sí, es como si lo vieras en el momento en que ocurre. Ya. Pero ya está. Lo que pasa es que no sabes dilucidar si lo que en ese momento se te está pasando por la cabeza, si es una precognición o si es simplemente un pensamiento que se te ha pasado en ese momento. Ya. Y luego, nos has dicho que tienes más experiencias que también te habían marcado. Claro, porque es que a mí me resulta muy interesante, y estoy segura de que nuestros buscadores también, que se acerca a nosotros es una persona con tanta variedad de experiencias de todo tipo. Claro, me interesa el que me cuentes qué es lo que te ha ido ocurriendo. Pues Juan, pues me interesa que me cuentes, todo tipo de experiencias, y esta ha sido una, la podríamos llamar clarividencia, evidencia, la que nos acabas de contar. En el momento en que lo pasé, no podía decir ni que sí ni que no. Ya. Pues a posteriori te puedo decir que sí. Ya. Y luego también nos has comentado que has sufrido alguna vivencia más que también te ha marcado. Si no te importa y la quieres contar. Vivencias, bueno, no hace falta que sea evidencia, puede ser. No, simplemente lo que pasa es que son historias largas. Bueno, tenemos tiempo. Me presentaron a un chaval. Yo estaba, imagínate, estaba en plena discoteca. Sí. Estaba bebiéndome un cubata. Y vino alguien por detrás y me dio así en la espalda. Era un amigo mío que me iba a presentar a un amigo suyo. Pues estaba bebiendo y tal, y como me giré, vi al chaval y no tuve ni tiempo de quitarme el vaso de los labios, que empecé a gesticular y le dije en pocas palabras, no en gestos, porque tenía un pilar delante, y con la otra mano que tenía libre hice el gesto de que iba a tener un accidente de coche. Madre mía. Le comenté, digo, mira, vas a tener un accidente de coche. El coche va a quedar siniestro total, pero a ti no te va a pasar absolutamente nada.
El chaval me contestó, es imposible porque yo soy profesional de la conducción. Y le contesté, es que me da igual que sea, es que vas a tener un accidente y ya está. El caso es que yo tenía un colgante, un medallón, que no era nada, era un simple sol con las constelaciones, y le tenía mucho aprecio. Y sin conocerle absolutamente de nada, me quité el medallón y se lo puse a él. Y le dije, mira, mientras tengas este medallón, no te va a pasar absolutamente nada. Pero no se lo des a nadie, no lo pierdas, llévalo siempre encima. Bueno, el caso es que poco después el chaval se fue a trabajar a Ibiza, de cocinero. Esto me lo comentó. A ver, el chaval se fue, ¿vale? No supe nada de él hasta 2 años después. 2 años después yo estaba jugando en una máquina recreativa. Me tocó por detrás y entonces, ostras, ¿qué tal? Va. Y entonces me comentó la historia, me la contó. Resulta que se había ido a Ibiza a trabajar de cocinero. Sí. A un restaurante donde, por lo visto, ganaba bastante dinero. Entonces, conoció en ese restaurante a una chica alemana. Se liaron, estuvieron juntos y tuvieron un hijo. Se compró un coche nuevo y todo iba estupendamente. Pero un día resulta de que fue a la playa a bañarse y dejó la ropa doblada y el medallón encima de la ropa. Y cuando volvió de nadar, le habían robado el medallón. Vaya. ¿Y entonces? ¿Casualidad o no casualidad? El caso es que, según me comentó, empezó a tener problemas en el trabajo, lo despidieron. A partir del despido empezó a tener problemas con la novia, con su pareja, y se volvió a Alemania con su hijo. Y mientras iba por la carretera de vuelta a su casa, tuvo un accidente con varias vueltas de campana. Y según me comentaba él, dice, mira, yo salí a 4 patas del coche, había una piedra y me senté en la piedra. Dice, mira, cuando me senté, miré el coche y vi cómo estaba, me acordé de ti. Es que es curioso, Lo único Juan. que le puedo decir, ya te dije, que no te roben el medallón, que no te quiten el medallón. Pero tú como... Claro, igual que con los bomberos, ¿qué viste para saber que ese hombre iba a tener ese accidente? Simplemente te viene a la cabeza y ya está. Sí, es algo que te viene a la cabeza. Ya. Y la verdad es que no es agradable, porque la verdad, sinceramente, nunca he visto nada de te va a tocar la lotería. ¿Y esto solamente te ocurre con personas que ves? ¿O te puede ocurrir, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos hablando vía teléfono? ¿Te podría ocurrir conmigo? A ver, normalmente siempre me ha pasado cuando veo a una persona. Vale. De todas formas, ya te comento de que la época más fuerte fue desde los 6 años hasta los 21. Ahora me está empezando a volver otra vez. Que he tenido, entre comillas, ramalazos, sí, pero muy esporádicamente, ¿vale? Sí que he sanado también, pero bueno, mira, con respecto a la sanación, te puedo contar 2 casos de sanación. Una, esto es complicado de explicarlo para mí, vamos a ver. Un día salí con la mochila, un fin de semana, esto que te vas en plan solitario, y encontré a un chico que estaba sentado en un banco. Tenía la pierna izquierda totalmente vendada. Sí. Y tenía unas muletas al lado. Un poco más allá había gente saltando alrededor de una hoguera. Entonces me acerqué al chaval y le pregunté porque tenía curiosidad. Y me dijo, no, es que hoy es el día de Galicia y están haciendo queimadas y están bailando. Vale, genial. ¿Y tú qué te pasa? ¿Qué es lo que por qué estás aquí? Entonces me comentó de que empujando un coche, porque se había calado, se resbaló y dio con la rodilla izquierda en el suelo, con tan mala suerte de que cogió una piedrecita y se le salió lo que era el líquido sinovial.
dicen que es dolorosísimo. Uh-huh. El caso es que ni me lo pensé, o sea, tampoco fue algo que premeditado ni nada en absoluto. Me puse delante de él y le puse una mano por la parte de la corva de la rodilla y la otra encima de la rodilla. Y empecé a hablar, a decir tonterías, o sea, porque él me preguntó ¿qué haces? Y yo, son tonterías mías, tú no te preocupes, estamos hablando y ya, nada, al minuto y algo, el hombre empieza a llorar. Y le pregunto, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y me dice, tengo la sensación como si me estiraran de los músculos y como si me dieran descargas eléctricas en la rodilla. Y le comenté, digo, mira, esto son sensaciones que tienes tú, son imaginaciones, que no te preocupes, esto no es nada y tal. A los 3 minutos, 4 minutos como mucho, me levanté y le dije, mira, como dijo aquel, levántate y anda. Y el tío se levantó y se puso a andar. Me parece increíble. No, y a mí también. O sea, es que a mí me lo cuentan y yo no me lo creo. Yo soy el primero que no me lo creo. Me parece increíble, Juan, de verdad. Pero es que si él estaba alucinado, a mí la boca me llegaba hasta el suelo. Imagínate. ¿Cómo es posible esto? Pero es imposible. Vaya. Y esta es una de las más fuertes, y hay otra que para mí es más fuerte todavía. Esta me pasó con mi hijo. ¿Mm? Bueno, son gemelos, se llaman Oscar y David. Y David nació con una enfermedad que se llama atraxia. Simplemente de que la tráquea no conecta con el estómago. Entonces se quedó muy canijito, muy pequeñito, y tenía que estar en la incubadora. Sí. Estaba lleno de cables por todos los lados, con tubos por la nariz, tubos por la boca. Era un escándalo verlo. El caso es que estuvimos hablando de mi mujer y yo, a nosotros nos dieron muy pocas posibilidades de que sobreviviera el chiquillo. Y le comenté, de hecho, a mi exmujer, le dije, mira, céntrate en Oscar, porque David no va a sobrevivir. Bueno, el caso es que me acerqué en uno de los ratos que estaba dando de mamar a Oscar, me acerqué a la incubadora y me quedé apoyado con los brazos así apoyados y mirando al chiquillo, mirando al David. Y David estaba pues boca arriba, con los ojos cerrados. Y de repente se gira hacia donde estoy yo y, a ver, yo sé que los niños no ven. O sea, fue casualidad. Pero abrí los ojos y me miró directamente a los ojos. Y yo me quedé tan alucinado de decirle, uff. Llamé a la enfermera y le dije, perdona, ¿puedo coger al chiquillo? Empezó a ponerme pegas y tal. Porque claro, estaba con la respiración asistida, estaba todo lleno de cables y tal. Bueno, si tienes mucho cuidado, tranquila. Me quité la ropa y lo puse encima mío, en el pecho. Y empecé a ronronear, ¿sabes? A hacer un sonido que notara el sonido, la vibración de mi pecho. Bueno, estuvimos un rato, no sé, 10 minutos, un cuarto de hora, y lo volvieron a meter en la incubadora. Esto era por la tarde. Por la noche, a las 3 de la mañana, nos llaman que tenemos que ir de urgencia al hospital, al Hospital General de Barcelona. Nos vamos corriendo para allá y nosotros ya pensando que el chiquillo pues había fallecido, sinceramente. Y cuando hablamos con la enfermera, dice, no, pasar a ver al chiquillo. Y lo vemos y el chiquillo pues ya no tenía tubos. Madre mía. Entonces le pregunto, ¿pero qué ha pasado? Dice, mira, a las 12 de la noche empezó a sonar la alarma. Y resulta de que el niño él solo se había quitado el tubo de la respiración asistida. Si nosotros nos hemos quedado, claro, espantados porque estaba respirando con el aparato o sea, con la respiración asistida. Uh-huh. Pero hemos visto que respiraba normal y lo hemos dejado. Dice, pero es que
qué rato después ha vuelto a sonar la alarma y se había quitado la gástrica. Se había quitado él solo tanto la respiración asistida como la gástrica. Y le hemos dado de comer y está comiendo de maravilla. A día de hoy tiene 10 años y está corriendo por ahí. Madre mía, Juan, me parece increíble. Y bueno, de todo, pues felicitarte. Pues mira, sea lo que sea, pues tu niño está ahí, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que me parece increíble, pero realmente me resulta muy emocionante. Y Juan, ya para finalizar con tu entrevista, ya sé que tienes experiencias de todo tipo, vivencias de todo tipo. Podría estarme horas y horas. Lo sé. A mí todas las experiencias me parecen interesantes, pero tal vez de una forma personal, a mí siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención el tema de lo que es espectros, visión, de lo que podríamos llamar el más allá, que no sabemos realmente lo que es, para eso estamos, para buscar. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia relacionada con esto? ¿Has llegado a ver algo que no tuviera que estar ahí, Juan? ¿Cuántos kilos quieres? Mira, con un par ya tengo bastante. Con un kilo ya tenemos bastante. Vale. Mira, yo vivía en un pueblo de Valencia que se llamaba Catarroja. Se llama Catarroja. Entonces, esto que voy a explicar es muy duro para mí, ¿sabes? Porque incluso a mí me cuesta mucho creerlo. ¿De acuerdo? Pues te agradezco de verdad que lo cuentes aquí en el programa, de verdad, Juan. Es que de perdido es como digo, de perdidos al río. Vamos a ver. Yo de Valencia iba a Catarroja en un autobús, siempre cogía autobús. Entonces, un día subí a uno y miré aquello de que tal y como entras, y estábamos el conductor. Había en la fila que había detrás del conductor, había un chico a unos 5 o 6 asientos más atrás y una señora que estaba en el penúltimo asiento. Sí. Y justo en la fila donde estaba yo, en la parte de la derecha, había un chico más o menos por la mitad. Bueno, el caso es que yo me senté al principio de la fila, por la ventana a la derecha, y empecé a hacer lo que hacía siempre, que era mirar matrículas y hacer cábalas, sumar, restar, dividir. Bueno. En un momento determinado del viaje empiezo a ponerme muy nervioso, pero no era un nervio normal, era un nerviosismo interno por dentro. Era algo que bueno, el caso es que me giré y vi que justamente delante de la señora, en la fila de la izquierda, delante de la señora había un chaval de unos 27, 28 años, pelo negro hasta los hombros, ojos negros, camisa negra, pantalón negro, zapatos negros, y estaba apoyado con los dos brazos en el asiento de delante y la barbilla apoyada encima de las manos. Y me estaba mirando fijo. Madre mía. Yo por aquella época, no sé por qué, tenía cierto éxito entre el sexo masculino. Y lo primero que me vino a la cabeza, pues ya estamos otra vez. Madre mía. Bueno, vale. Seguí mirando por la ventanilla y notaba que ese nerviosismo, en vez de parar, iba más. Una intranquilidad, un desasosiego, un algo. Me giré otra vez, el chaval me estaba mirando en la misma postura. Bueno, y volví a mirar otra vez por la ventanilla. De repente, y esto lo puedo decir, vamos a ver, esta es la parte más dura. De repente, no un pensamiento, no ¿cómo te diría yo? Una sensación, no, una voz como tú estás oyendo ahora la mía, ¿sí? O yo la tuya, que en la oreja izquierda, perdón, en la derecha, en la oreja derecha, donde estaba el cristal, me dice, a por él. Automáticamente, tú sabes, como, imagínate una marioneta
y de repente cortan todos los hilos de golpe, que cae. Pues esa laxitud, esa relajación profunda que me quedé con las palmas hacia arriba, o sea, me quedé como si me hubieran pegado una paliza. Y era consciente de todo lo que estaba pasando, pero a la vez no lo era. Es complicado de decir. Ahora viene lo duro. Dime. El caso es que poco a poco, o sea, como si fuera en cámara lenta, me fui girando, pero a la vez que me iba girando, entre lo que es la línea, o sea, lo blanco del ojo y lo que es el ojo en sí, notaba como si fueran unas bolitas pequeñitas, ¿vale? Yo las identifiqué como perdigones. Uh-huh. Como si fueran unos perdigones pequeñitos, me iban dando vueltas alrededor de los ojos. Eran muy calientes, y dejaba estelas, ¿sabes? O sea, iba dando vueltas y dejaba una estela, y eran muy calientes. Me fui girando poco a poco, y me quedé mirando al chaval, y de repente de los ojos, del centro de los ojos, salió eso, que no sé qué es. El chaval, de repente, se levantó, y se puso a mirar él por la ventana. Yo ya me quedé total y absolutamente relajado. Uh-huh. Ningún nervio, nada. Miré por la ventana un par de veces, me giré un par de veces y vi que el chaval estaba puesto en la misma postura, pero cuando me giraba, él disimulaba para otro lado. Bueno, a la tercera vez que me giré, el chaval ya no estaba. Yo sabía perfectamente que no había nadie allí. Pero bueno, me levanté, fui a la señora, le pregunté, perdón señora, el chico este que estaba aquí delante, no chico, no ha habido ningún chico. Y lo que estoy comentando es entre parada y parada de autobús. O sea, en ningún momento subió ni bajó nadie. Madre mía, Juan. Yo la verdad es que me estás dejando de verdad alucinada. Me gustaría poder seguir escuchando tus vivencias porque, como ya he dicho anteriormente, has tenido muchísimas, ¿verdad? Sí, demasiadas para mí. Darte las gracias de verdad por estar aquí con nosotros en la búsqueda y por haber sido tan valiente, por haber contado esto que te ha afectado tanto en tu vida, sí, pero que lo estás llevando lo mejor que puedes, ¿no? Sí, esa sería la palabra exacta, o la frase exacta, el llevarlo lo mejor que puedo. Pues muchísimas gracias, Juan, de verdad. A vosotros. Un abrazo enorme. Muy amable. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Bueno, Yolanda, cuando suena esta música de fondo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues sí, queridos buscadores, cuando escuchamos esta música de fondo, quiere decir que ya viene nuestro visitante, nuestro querido Xavier Soler, ¿verdad, José Antonio? Aún no lo quiero presentar, déjalo ahí un ratito. No, y eso que le tengo el micro abierto y hoy no ha hablado. Está sujetándose la boca, está cerrándola. Mira, ahora se muerde la lengua por no decir nada. No sé, eso es... Muy buena, Xavi, ¿cómo estás? Muy buenas. Yo siempre espero cuando suena esta música que viene, que alguien diga el hombre del saco. Pero no lo decís nunca, ¿eh? Algún buscador en el próximo, cuando lo escuchen, digan, sí, el hombre del saco, el hombre del saco. Algún día. Bueno, mientras que no digan el hombre que vino a dar
Bueno, sigamos. ¿Y hoy qué temas nos traes? Hoy hablaremos de los hombres de negro, pero como siempre, a mi manera. Como diría Frankie. ¿Y cuál es eso? Un momentito. Sí. Ahora, claro, nuestros buscadores estarán escuchando Los Hombres de Negro y lo primero que se Men les in vendrá a la cabeza es Men in Black, es Will Smith y el hombre que no me acuerdo cómo se llama. Además, de hecho, literalmente es así. Es decir, hay mucha gente, sobre todo gente joven, que la única referencia que tienen cuando tú les hablas de Los Hombres del Negro es automáticamente Men in Black, Will Smith y compañía. Yo te voy a ser sincera porque me he estado un poco mirando también del tema y porque me interesa lo que es todo esto. Pero yo cuando José Antonio me comentó que íbamos a hablar de Los Hombres de Negro, lo primero que se me vino a la cabeza fue Men in Black. Mucha gente, sobre todo la gente joven, pero esto tiene una explicación. Y a raíz de esto yo quería hoy hablar de Los Hombres de Negro. Dejadme hacer una previa, porque cuando uno quiere ocultar información, tiene dos formas de hacerlo. Una es la que vendría a colación para hablar de Los Hombres de Negro, que es simplemente evitar que esta información trascienda, ¿no? Luego hablaremos de la otra. Luego hablaremos de lo que para mí son los modernos hombres de negro, entre comillas. ¿Qué son los hombres de negro? Los hombres de negro, que hay que decir que se daban básicamente en Estados Unidos y países que estaban dentro del ámbito de influencia de Estados Unidos, es decir, ahí donde los Estados Unidos tenían mucha presencia o tenían muchas bases militares. Eso podía ocurrir perfectamente en la España de los años 70, por ejemplo. Pues era una gente que cuando había un avistamiento o un estrellamiento, mis cascos de pronto han dejado de sonar. No han dejado de sonar. No. Han sido Los Hombres de Negro. Ah, vale. Ha sido el micro directamente. Vale. Pero eso ha sido de Los Hombres de Negro porque no quieren que des esa información. Claro, no quieren que yo hable de... Yo creo que ha sido el Hombre de Negro. El Hombre de Negro, ¿no? Claro, mira. Sí. ¿Voy de negro? Ostras. El fuertote. Ostras. Compactito. Ha sido Compactito. él. En fin, que los Hombres de Negro tuvieron su máximo esplendor, digamos que antes de la caída del muro de Berlín, para entendernos, durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque estábamos en lo que todo el mundo ha acordado en llamar en la época analógica y en la Guerra Fría. Quiere decir que si había un incidente, un estrellamiento presuntamente ovni, que podría ser igual un ovni que un aparato militar de última generación en pruebas, lo que no quería el gobierno, en este caso, pongamos que hablemos de Estados Unidos, lo que no quería es que nadie tuviera ni pruebas ni trozos de aquello que se había estrellado, fuera un avión secreto o fuera presuntamente un objeto procedente de algún otro sitio. Lo que no quería es que nadie se quedase con trozos de aquello, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los hombres de negro? Muy amablemente se presentaban allí por sorpresa y requisaban todas las pruebas, fueran del tipo que fueran, fotográficas, materiales y tal, y les decían a los testigos de que por el bien de ellos y de su familia era mucho mejor que tuviesen una amnesia definitiva sobre lo que había sucedido, ¿no? Y entonces empezaban a decir, porque su mujer que trabaja en tal empresa y su hijo que va a tal colegio y sale a tal hora, pues sería bueno que no les pasase nada saliendo del trabajo, saliendo del colegio, ¿no? Entonces, claro, el testigo le daba como un poquito de miedo y tenía tendencia a olvidarse de todo. Claro, normal. Pero Xavi, tú ahora, no sé, poniendo una nota de un poquito de humor, cuando lo que se llevaban eran restos de naves, ¿eran hombres de negro o eran chatarreros? Porque claro, tú imagínate, ahora se estrella una nave aquí en España, con lo que está cayendo, de metal, una nave de metal. La faena que tenían los hombres de negro para perseguir a todos los chatarreros. No, a ver, es que es un campo abierto porque claro, todo el mundo, yo la verdad, tú has dicho, voy a hablar de los hombres de negro a mi manera, pero hay gente que va de experto en el tema, de un tema que realmente que sabemos, lo que se dice y punto. O sea, y en algunos casos cuando suceden, como tú estás diciendo, de que llegan al testigo y le dicen, pues tú no puedes decir nada, incluso a estamentos oficiales, luego como hay gente que puede saber eso y puede salir en medios de comunicación, puede decir de todo y no le pasa nada. Bueno, hay dos puntos muy interesantes aquí. Uno, que en todo lo que hace referencia al fenómeno OVNI, teniendo en cuenta lo que sabemos, que lo que sabemos realmente en el concepto exacto de la palabra saber es cero, es decir, todo lo que tenemos son presunciones, teorías, ideas, etcétera, pues hay mucho experto que sabe del tema OVNI. Pero luego, en el tema de los hombres de negro, hay curiosamente tienen unas figuras que podrían equipararse
a los mafiosos, es decir, los arrepentidos. Y tú te vas a YouTube y puedes encontrar multitud de vídeos de ex hombres o de personas que afirman que eran hombres de negro, muy arrepentidos ellos porque ellos cumplían órdenes y ahora que están jubilados, pues hay multitud de entrevistados que aseguran ser hombres de negro, ¿no? La figura del hombre de negro tiene su explicación y tiene su lógica, porque en aquella época tú no cogías una fotografía y la podías enviar inmediatamente a millones de personas. La habías de llevar a un laboratorio, la habías de revelar, en fin, todavía un proceso de tiempo. Los hombres de negro se presentaban en menos de 24 horas y claro, aquello no había tenido posibilidad de progresar a ningún lado, ¿no? Claro, cuando llegó la época digital, se cayó el muro, ocurrió una serie de cosas, los hombres de negro empezaron a dejar de tener sentido, porque claro, llegó un momento que tú hacías una fotografía y al segundo siguiente estaba en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de aquí, los hombres de negro empezaron como a fundirse en la historia y la realidad es que en las historias modernas de la ufología, los hombres de negro han desaparecido cuando antes eran presentes en todos los avistamientos un poco interesantes, ¿no? Avistamientos ovnis muy cercanos al testigo o con huellas en tierra, siempre aparecían los hombres de negro silenciando al testigo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido a partir de la Guerra Fría? Que ha aparecido una figura de los hombres de negro sin cara, sin nombre, que es la desinformación. Es decir, si antes decíamos que hay dos formas de mantener a la gente la información oculta, una es que la información no le llegue y la segunda es mantener la información buena dentro de miles y miles y miles y miles y miles de informaciones falsas. Para entendernos, tú imagínate que tú me preguntas, ¿de qué vas a hablar hoy? Y yo en vez de decirte de los hombres de negro, te mando un archivo Word de 500 páginas en la que empiezo a divagar y a decir cualquier cosa, y en la página 397 hay una frase en la que digo, este sábado hablaré de los hombres de negro. Para encontrar eso, te tienes que leer todo lo que te envío. Claro, es difícil, puedes incluso leerlo y no darte cuenta. Claro, es que... O sea, sería algo así como una especie de la fábula de Pedro y el lobo. Exacto. Pero a lo bestia. A lo bestia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ahora puedes entrar en YouTube y encontrar 558.527 millones de vídeos de ovnis que tú te los miras y dices, pero... por favor. Claro, y averigua cuál es el verdadero. Claro, para encontrar el bueno has de mirar, porque tú empiezas a mirar y dices, pues, vaya truño. Miras otros y dices, vaya truño. Miras otro y dices, vaya truño. Y así, uno detrás de otro. Para encontrar uno que de pronto dices, ostras, pues mira, este tiene pinta de ser bueno. Pero además siempre te queda la duda. Pero hay algo que yo no entiendo, Xavier. ¿Por qué se enfocan tanto en que la gente no sepa la verdad? Es que no lo entiendo. Hay varios motivos. A ver, vamos a suponer... Claro, lo que pasa es que no todos los motivos, aun siendo comprensibles, luego al final tienen un sentido más o menos de decir, vaya tontería a veces, ¿no? Si lo que se estrella o lo que se ve, o lo que ve el testigo, es realmente un avión en pruebas y es contemporáneo, pues claro, a ningún gobierno le hace gracia que esté probando un avión secreto y que alguien saque una filmación, ¿no? Eso tendría su sentido. Cuando estamos hablando de que es un no identificado, ¿cuál es el problema? De que si realmente la gente tiene acceso de forma abierta, generalizada y universal de vídeos de no identificados y todos los vídeos que hay son vídeos buenos, la gente puede llegar a la conclusión de que ¿para qué mantiene a los ejércitos? Porque si los ejércitos no pueden evitar que esos no identificados circulen libremente por el espacio aéreo, no los pueden derribar, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no saben qué intenciones tienen, o sea, no pueden hacer nada más que mirarlos, ¿para qué necesitan una fuerza aérea? ¿Y para qué te cobran los impuestos? Efectivamente, ese es el siguiente paso. Ese es el que nos repercute a nosotros. Yo la fuerza aérea, ¿cómo la mantengo? Pagando impuestos. Si no me sirve de nada, si no hay fuerza aérea, al menos me ahorro eso de los impuestos, ¿no? Y quien dice la fuerza aérea dice el ejército, porque el ejército también mantiene el aire limpio a base de los antiaéreos. Y quien dice eso dice la Marina, porque también hay barcos para defender el espacio aéreo. Entonces, claro, ¿qué gobierno puede aceptar? Tú te imagínate un ministro de Defensa saliendo un día a hacer una reprensa y diciendo, señores, ciertamente hay naves que no sabemos de dónde provienen, no las podemos derribar, no sabemos dónde van, no sabemos qué hacen, no sabemos qué intenciones tienen, y el día que nos quieren atacar nos fundirán a todos. Y nosotros no podemos hacer nada, nuestra fuerza aérea, nuestra marina y nuestro ejército de tierra no sirven para nada. Pues imagínate la situación. Pues tendría que salir en un plasma, como hace el señor Rajoy, para que nadie le hiciera más preguntas, ¿no? Lo que estás planteando es que dijera la verdad.
Sí, efectivamente, pero una verdad que no pueden decir. Es decir, algo más paranormal y más difícil que los hombres de negro. Exacto, porque un político diciendo una verdad trivial es complicado, pero diciendo una verdad de este calibre... No, hombre, hay gente y muchos políticos que nos están escuchando que incluso dicen la verdad. Sí, pero eso es lo que pasa es que los pocos que se aprovechan de la situación política y de las facilidades de llegar, pues hacen más ruido y llegan más. Claro. Como en el mundo del misterio. En el mundo del misterio, los que hacen fraude, los que engañan, son muy pocos, pero claro, hacen más ruidos. ¿Por qué? Porque el concepto de escrúpulos no lo tienen. Claro, pero es que la política y el mundo del misterio, y cualquier otro mundo, el mundo empresarial, sí, cualquier otro mundo funciona igual. Es decir, para llegar a la cúspide has de tener muchos cadáveres en el armario. No estás libre de pecado cuando tú llegas a la cúspide. Has dejado por el camino muchas cosas nada recomendables. Entonces tú no puedes salir de pronto, abrir un micrófono y decir, sí, mira, tengo el cadáver tengo el otro cadáver, y yo es que lo hice por llegar al poder, pero es que además me lo pasaba teta. Esto no lo puedes hacer. Claro, por eso precisamente... como te decía antes, cómo hay gente que sale en los medios de comunicación, porque aquí estamos planteando, somos buscadores como la gente que nos está escuchando y se puede plantear el tema en su casa y ojalá lo vayan haciendo con sus amigos, con sus conocidos, como estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que se autodenomine experto en, por ejemplo, en el tema de desinformación, conspiración, hombres de negro, todo junto ahí? Y es que yo doy una información porque yo tengo una información que es que yo solo la tengo y que si la digo pues no sé, pero la está diciendo y luego pues ese hombre pues la mayoría duran bastante. Yo eso no lo entiendo. ¿Yo quieres que te dé mi opinión sincera, personal e intransferible? Y esto es una opinión de Xavi Soler, no de En la Búsqueda, es mi opinión personal e intransferible. Esa es la auténtica conspiración. Es decir, aquellos que se aprovechan del fenómeno para dar informaciones no comprobadas y crearse un currículum. Porque no hace falta que los gobiernos monten grandes historias para desinformar. Simplemente permitiendo que los desinformadores profesionales se monten sus barraquitas ya es más que suficiente para que el público no sepa a qué atinar. Es decir, siempre, mientras que la gente que puede no se dedica a decir, mira, todos estos vídeos que estáis viendo, esto es falso. Todo este vídeo que nadie os enseña, este es verdadero. Y es verdadero por esto. Y este es falso por esto. Pero esto no vende. Lo que vende, ¿qué es? Montar el espectáculo a fuerza de montar vídeos súper espectaculares, de escuchar, por ejemplo, en parapsicología, psicofonías súper espectaculares no contrastadas y hacerse la fama. Esa es la auténtica conspiración, que es el manto que cubre todo el fenómeno ovni parapsicológico, que se crea tan mala fama a costa de eso. Claro, porque imagínate, y tú en este caso que ya lo has contado aquí en La Búsqueda, pues has sido testigo de algo que vistes en Málaga, una experiencia pues bastante fuerte que recordaremos próximamente en el especial que estamos preparando y que un día de estos, Yolanda, vamos a hacer, ¿no? Sí, un día de estos conseguiremos hacer ese especial. Es que, Xavier, estamos pensando en hacer un especial en el que cada uno de vosotros contéis vuestras experiencias. Ya sé que... Experiencias con el misterio. Con el misterio. A ver lo que nos pone. No empecemos. Las otras no. Joder. Si tienen misterio... Madre mía, ¿qué hago yo aquí con estos dos hombres? Todas tienen misterio. Queridos buscadores, vosotros ya me habéis entendido, estoy segura de que sí. Pues yo creo que sí. Claro, lo que yo quería decir, y ahora fuera de bromas, bueno, pero no, también lo puedo decir en broma, que esto es distendido. Yo ahora, por ejemplo, soy una persona que tengo un avistamiento, veo algo extraño y bueno, la mayoría de personas que nos están escuchando pues se acercan a estos temas por cosas así, o una experiencia insólita, anormal, aunque también a llamarla normal porque se dan tantas, y se acercan a estos temas, claro, y lo primero que hacen es o escuchar los programas, o leer revistas, o ver los programas de televisión que hay, o acercarse a internet. Claro, la gran cantidad de información que hay, algunos terminan desencantados, otros terminan pues digamos añadiendo a su experiencia bastante de esa cosecha y ese ruido. No ha sido los hombres de negro, sino ha sido un tapón de agua, que incluso me está dando miedo porque me estás escuchando atentamente, así con la mano puesta en forma pensativa. Pero bueno, una persona que se acerca a estos temas, ¿cómo puede? Porque claro, yo conozco muchísimos casos que se acercan y claro, hay un momento que dicen, bueno, es que yo veo tantas cosas que lo mío no es espectacular, porque claro,
un caso que ya hemos dicho aquí en algunas ocasiones y que no hace falta que se inventen el tema OVNI, ahora ha sido yo. ¿Cómo estamos hoy? Es el número 13 de la segunda temporada y bueno, ¿cómo estamos? Aquí no hace falta. ¿Es el 13? Es el 13, por eso te hemos traído, Xavi. Qué guay. Bueno, una persona que se acerque y bueno, termina diciendo, es que lo mío, y nos lo dicen los buscadores, que claro, ¿cómo voy a contar? Yo no contaría mi experiencia, pero claro, es que no es tan espectacular como lo que veo en internet. Un vídeo como el Halo 3, de un videojuego que sale los famosos ovnis en Haití, que ahora ya son, bueno, ovnis en Haití, en Cancún, ahora ya en todos sitios. O sea, hay gente que ha dicho lo que tú decías, no es falso, es que es verdad, sacado un videojuego. Claro. Esto por esto, explicando la fuente, quién lo sacó y todo, pero aún se siguen dando ese vídeo de forma viral, como si fuera un avistamiento, el clásico que se ve por una avenida con palmeras, poniendo OVNI en Haití, cosas así en salir. Sí, esto lo he visto yo millones de veces. Y con diferentes nombres. Claro, hay un momento que la gente, pues realmente, yo me confundo, la verdad. O sea, hay un momento que hay tanta información, y Yolanda acaba de levantar la mano. Sí, yo lo he visto aquí por el cristal y hasta me ha asustado. Pero lo siento, como yo ahora tengo los mandos, y no de la nave, sino de la mesa de sonido, no sé, ¿te dejaré hablar, Yolanda? Eso espero. Pero bueno, habla. A ver, Xavier, volviendo otra vez al tema de los hombres de negro. Rebobinemos, porque ya nos íbamos por ahí allá. Es todo un conjunto de desinformación y hombres de negro. Entonces, esto de los hombres de negro, ¿realmente está comprobado que existieran? ¿O han aparecido personas que dicen haber estado trabajando de esa manera? ¿Está realmente comprobado que hubieran personas que hubieran sido visitadas por estas personas? A ver, nada más podemos atender a cuando se hacían investigaciones sobre el terreno. Ahora normalmente se hacen investigaciones, aparte de lo que se puede hacer aquí, que se hacen investigaciones vía entrevistar al testigo por teléfono y tal, pero la última moda de París es hacer investigaciones vía internet y YouTube, ¿no? Pero en aquella época, como que no había internet, la única forma de investigar algo era ir a casa del señor, que decía que le había pasado no sé qué, que se lo había explicado a un periodista o al sheriff del condado o vaya usted a saber quién. O aquí en España es igual, porque había salido en no sé qué periódico, se lo habían explicado a no sé qué periodista, es ir a casa del señor y decirle a ver qué le ha pasado a usted, ¿no? Entonces estos señores explicaban que a las pocas horas de que había ocurrido el suceso se le habían presentado unos tíos en unos coches... Sí, porque ¿cómo eran estas sin personas? Placas, pues eso, por eso se llamaban hombres de negro. Son unos tíos que venían, sobre todo en Estados Unidos, ya te digo, venían unos coches, el típico coche negro, sin placas, sin identificación, y salían unos tíos, pues tal como se presentan Will Smith y compañía. Traje negro, corbata negra, camisa blanca, vestidos impecables, con cara de pocos amigos, que simplemente le decían al testigo que por orden del gobierno le habían de entregar todo lo que tuvieran y que se habían de olvidar de todo, y además eso les insinuaban que bueno, que sabían dónde trabajaba su mujer, sabían dónde trabajaba él, a qué colegio iban sus hijos, y que a partir de ahora no podía explicar absolutamente nada. Y se habían dado casos de que testigos que en un momento determinado habían explicado al sheriff o a un periodista del pueblo el caso, que a partir de recibir aquella visita les entraba una amnesia que ya no se acordaban absolutamente de nada. Entonces, como todo, a ver, fotografías de los hombres de negro, a verlas no hay. Quiero decir, bueno, te habrás de creer lo que decían los testigos, y como estamos hablando de hace 30 años, pues ahora ya no hay forma de chequear, ¿no? Y lo que sí que es cierto es como igual como que se entrevistan a teóricos ex agentes de la NSA, ex agentes del FBI, ex agentes de la CIA, en YouTube se pueden encontrar entrevistas a tíos que dicen que ellos eran hombres de negro y que explican las órdenes que reciben del gobierno para hacer callar a los testigos. Bueno, esto hay que tomárselo. Si nuestros buscadores quieren ver algún vídeo de estos, que tienen que poner en el YouTube. O Men in Black. Men in Black y ya está, directamente ya salen estas personas explicando. Eliminar las películas, eliminar todo lo que hace referencia a la película, y alguno encontrarán, porque yo sin buscarlos encontré hace tiempo unos cuantos. Lo que pasa es que yo soy bastante incrédulo y tiendo a pensar que esta gente que han tenido este tipo de trabajo, si realmente lo han tenido, yo no creo que se jueguen la pensión saliendo en un eso vídeo. Te iba a decir que... No, y otra cosa, la pensión, cuando, por ejemplo... Y la vida. Hay muchísimos militares que dicen, sobre todo de alto rango, con carrera militar, que un militar nunca se jubila. Claro, y imagínate, claro. Y un hombre de negro menos puede jubilar. Y un agente de la CIA, por ejemplo. Realmente un agente de la CIA nunca se jubila. Es decir, un agente de la CIA o de la NSA, por mucho que esté jubilado, el secreto lo ha de mantener hasta la muerte. Por tanto, yo cuando veo un tío que dice que era de la NSA, que era de no sé qué,
y da una entrevista y no le pasa nada y lo entrevistan 15, pienso, no sé. Claro, es que es curioso, o sea, tú eres hombre de negro hasta, bueno, en Estados Unidos no sé cuándo es la fecha de jubilación, pero bueno, si es militar es antes, ¿no? Que sí, 65 años. Se jubilan prontito, pero claro, es igual, prontito ya, y te vas a tu casa tan tranquilo con toda la información que has eliminado de todos los testigos siendo tu carrera hombre de negro. Claro, no sé, es algo curioso. Pero eso es como, tú imagínate un agente de la CIA que de pronto se jubilase y empezase a explicar todas las relaciones que ha tenido con agentes del KGB, toda la gente que ha tenido que ya no diría asesinar, pero digamos que chantajear o que engañar o que lo que sea durante su carrera de agente de la CIA. ¿Cuánto duraría este tío? Ya no te digo vivo, digo fuera de la prisión por violar secretos. 15 segundos. Imagínate. ¿no? Pues imagínate un hombre negro que es exactamente lo mismo, pero además de agencias que no tenían ni nombre, porque ellos no se presentaban ni como agentes de la NSA, ni como agentes de la CIA, no daban ni siquiera el nombre de la agencia, o sea, incluso la agencia para la que trabajaban no se sabía teóricamente cuál era, ¿no? Entonces yo no me imagino a estos tíos jugándose la pensión, la tranquilidad y el decir, bueno, yo me estoy en mi casita, ya no me tengo que ensuciar, ahora puedo dedicarme a la Dolce Vita, me voy a pescar a Florida. No sé, en fin, yo es que soy incrédulo por naturaleza, ya lo aviso. Claro, es que es un punto que parece que no, parece una tontería, pero es básico, ¿no? Y sobre lo que tú comentabas antes de los oyentes que dicen es que mi caso no es tan espectacular como los que veo. Yo tengo que decir que las 2 o 3 experiencias que yo he tenido con fenómenos, tanto ovni como paranormal, para mí no han sido nada espectaculares. Es decir, yo cuando veo un vídeo súper espectacular tengo tendencia a pensar, ya me están tomando el pelo. Es decir, la realidad no acostumbra a ser tan espectacular como lo que nos pintan. Es decir, son cosas que de pronto te pasan. Es más, yo recuerdo en Montserrat, cuando vi aquello que todo el mundo me dice que son globos, sonda y tal, que yo vi alguna cosa que no he encontrado a nadie que viera lo mismo que vio yo antes de verse esos globos, ¿vale? Y yo llevaba cámaras en la mano de fotografiar y de filmar, las tenía en la mano. Solo tenía que apuntar y hacer clic y no hice ni una foto ni un vídeo. Te lo juro, o sea, paramos los coches en medio de la carretera. Pero exactamente qué es lo que... Pues mira, 2 curvas antes de llegar a la explanada OVNI vimos un objeto ovalado de colores rojos y azulados que se desplazaba de forma horizontal tirando hacia un poquito vertical, y paramos los 2 coches en medio de la carretera y nos negábamos a aceptar lo que estábamos viendo, y yo llevaba en una mano la cámara de vídeo y en la otra mano la cámara de fotografía, y nos estábamos diciendo esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, y así estuvimos durante 3 o 4 minutos que dijimos arranca y vámonos a la explanada OVNI. Y cuando llegamos a la explanada OVNI es cuando se vieron los 2 objetos famosos aquellos en el cielo de aquel 11 de agosto. Pero luego he estado hablando con gente que estuvieron allí, y lo que nosotros vimos, 2 curvas antes, no conozco a nadie que lo viera. Que es lo que me ha chocado, porque lo de las luces blancas que me dicen, no, es que esto eran globos con GPS y tal. Y dices, bueno, vale, de acuerdo, ¿no? Pero lo de antes, no he podido hablar con nadie que viera aquello. Lo cual me ha dejado muy sorprendido después de, pues estamos hablando del 11 de agosto del 2012, no del 2011. O sea, estamos hablando de hace, pronto era 2 años. No he visto a nadie que viera aquello que nosotros vimos en aquellas 2 curvas antes de llegar a la explanada. Pero que no era una cosa súper espectacular. Sí que era un globo luminoso, que lo teníamos relativamente cerca, que estaba fuera de lo que es el suelo de Montserrat, estaba, digamos, colgado en el precipicio, pero no tuvimos la impresión de que fuera una cosa súper espectacular, ¿sabes? Porque nos negábamos a creerlo. No tiene nada que ver con esos vídeos fantásticos de esas ovnis que bajan bajo, estos ovnis de Haití, que dices, ostras, ¡hala, qué pasada!, ¿no? Estás mirando aquello y dices, seguro que es cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que igual sí que era cualquier otra cosa, ¿no? Porque lo primero que hay que tener es la duda, o sea, no hay que aceptar como una regla de 3. No sé lo que es, por lo tanto es un ovni. Bueno, puede ser un ovni o puede que no. Hay que tener la duda de lo que uno ve. Eso es lo primordial, dudar de lo que ves. Claro, y si alguien que está escuchando, Yolanda, ha visto lo mismo en Montserrat, que lo diga. Contacto @enlabúsquedaradio.com. Ahora que ya Xavi ha contado esto, pues si alguno de nuestros buscadores lo está escuchando y dice, vaya, yo vi algo parecido, contacto @enlabúsquedaradio.com. Recordemos la fecha, 11 de agosto de 2011. Y a ver si... Y ahora una pregunta. Entre todos, lo de Xavi, entre todo buscar respuestas, pero ahora yo tengo una duda.
¿Solo una? No, Qué afortunado que eres. no me duda que, estamos hablando durante más de 25 minutos de hombres de negro, de una forma diferente, como el oyente buscador habrá visto, pues no hemos ni John Keel, ni Bender, ni casos que pueden cualquiera buscar en internet, sino que es la visión que tú decías del visitante, de Xavier Solé. Pero hemos hablado de hombres de negro. Sí, curiosamente no habían mujeres de negro, si vas por ahí. ¿Estás seguro? Siempre estamos igual. Siempre estamos igual. Yo, todo lo que leí en su momento, que era cuando los hombres de negro estaban en su máximo apogeo, no. Ahora, si tú me dices, yo tengo noticias de que había mujeres de negro, no te es que las mujeres teníamos cosas mejores que hacer. Pues además, no, de verdad. hay casos de mujeres de negro. ¿En serio? Vaya. No van de negro, pero sí actúan exactamente igual que los hombres de negro. Pero esto yo creo que lo hablaremos en otra ocasión. ¿Os parece bien? Sí, me parece estupendo. La verdad es que me misterio que acaba me de causa... crear ahora mismo, ¿eh? ¿Has visto? No, es que, a ver, lo digo en serio. A ver, entre todos aprendemos. A ver, para algo estamos aquí, para ayudarnos unos a otros y aprender y buscar. Ya, pero es que yo, Yolanda, con tantos mandos aquí delante, lo que me está dando como un desto de Venga, poder, va, ya entiendo. Dilo, José Antonio. ¿De qué? Hoy estás haciendo de técnico tú. No, ya lo he dicho 20 veces. Pero bueno, dilo, lo has dicho así sutilmente. Pues no sé qué, tengo esta aquí delante. Es que estoy sutil, incluso me acerco al micro de vez en cuando. Directamente, dilo. Hoy soy yo el técnico. Hoy yo soy el técnico. Vale, ya está. Lo has dicho diferente, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque ella ha dicho, hoy soy yo el técnico, y tú has dicho, hoy yo soy el técnico. Hoy yo soy. Bueno, de todas maneras, lo importante es que hemos hablado de hombres de negro. Quien quiera ampliar, porque es un tema que sí puedes otro día, Xavi, si quieres dar casos y el porqué de cada caso, también podemos hacerlo. Hombre, a verlos, haylos a montones. Yo podría hacer una selección aleatoria a mi manera, como siempre. Yo siempre como Frankie, y traer 2 o 3 muestras. Lo que ocurre es que lo cierto es que todas están cortadas por el mismo patrón. Es decir, lees una y has leído 50. Claro, luego está como lo ha vivido el testigo, ¿no? Con más, con menos miedo, con una interpretación. Hombre, yo o con imagino otra, que una ¿no? situación de estas... Hombre, los testigos, yo todos los casos que leí, todos se acojonaban, porque claro, a ti te viene un tío que te dice que es del gobierno, además no sonreían, digamos, ¿sabes? No es aquello que te dé la confianza y decir, hombre, ha venido sonriendo. No, o sea, miraban, aparentemente tenían un aspecto como de mala leche, como si dijéramos, ¿no? Bueno, hay una serie que no es concretamente de los hombres de negro, sino es Fringe, no sé si lo he dicho bien, Fringe. Pero Fringe, que están los observadores. Claro, que los observadores, pero esos dan mucho miedito. Pero los observadores nunca intervienen salvo porque hay uno que rompe las reglas. En cambio, los hombres de negro, esto ya lo comentamos a micrófono cerrado la última vez que vine. En Fringe, los hombres de negro nunca intervienen, si recuerdas, salvo porque hay uno que infringe las normas, interviene una vez y rompe el equilibrio de los mundos paralelos. Pero los hombres de negro intervenían y mucho. Entonces, claro, ellos los hombres de negro nunca se limitaron a observar lo que ocurría, sino a intervenir a posteriori de lo que ocurría para evitar que hubiera conocimiento de lo ocurrido, atemorizando a los testigos y llevándose las pruebas. Es la sutil diferencia. Lo que sí que es cierto es que tenemos otra serie como es Expediente X, que Expediente X es una recopilación de todas las conspiraciones o todas las teorías conspiranoicas que hay alrededor del fenómeno OVNI, que sí que los agentes del gobierno que forman parte de la organización esta oscura, sí que recuerdan un poquito en algunos casos las cosas que hacían los hombres de negro, sin que yo ahora no recuerdo, porque tengo memoria de pez, como todo el mundo sabe. Yo no recuerdo, sí, claro, que no vamos a engañar. Yo no recuerdo si en Expediente X literalmente la apariencia que tenían estos agentes era, y yo creo recordar que eran más bien, iban vestidos como de matones normales y corrientes. Pero quizás, bueno, aparte de mirar la serie, no diré bajársela, mirar la serie en internet, se está hablando incluso, no tiene que ver nada con los hombres de negro, que quizás salga una película. ¿Sobre los hombres de negro? No, sobre Expediente X, otra más. Pero bueno, ya hablaremos de eso próximamente, o no. Lo que sí que te vamos a despedir, lo siento, Pero con indemnización no tendría que hacer como Bárcenas. Aquí no hablamos de política, aquí hablamos hablamos de misterio, de que algún día podemos encontrar alguna respuesta. Si hablamos de política ya... Perdona, pero a ti lo de Bárcenas no te parece bastante misterio. Bueno. Va, ya está. Yo no, pero bueno, ya está, ¿no? Que ahí detrás tuyo, Yolanda, ¿qué hay? Mira, aquellas 2 personas vestidas de negro que me acabas de meter un susto
Claro, porque yo hoy estoy de espaldas a la cristalera. Sí. Y ya sabes que a mí me da mucho miedo, que aunque me apasionan estos temas, a mí me da mucho miedo. Que me acabas de decir que habían 2 personas allí atrás, aunque yo sabía que era mentira, me ha dado miedo. No, pero miedo. y nos ha hecho mirar a los dos. Y es que encima ¿no? es que nos ha hecho mirar a los dos. Claro, y como además ya me ocurrió algo aquí en esta radio que Ya, no sé claro. lo que... Nada más faltaba que me dijeras que... Bueno, pero voy a hacer que esto en un programa de misterio Mola, ¿no? mola. Pero no cuentes la experiencia, hazlo dentro de unos días en ese especial. No, en el Experiencial. especial contaré la experiencia que tuve en carretera. Bueno, Pero voy a decir la ya. explicaste ya, ¿no? La experiencia de aquí. La de aquí sí. Ah, sí, vale. sí, por eso he cambiado el chip. Bueno, pero lo que decía los dos. ¿Ves? Memoria de pez. ¿Tienes memoria del pez? José Antonio también tiene memoria del pez. Y eso que no sé nadar. Y lo que iba a decir es que esos 2 hombres tienen un cartelito y van vestidos de negro y pone Xavi, venimos a por ti. Así que lo siento, voy. no hagas esperar a los hombres No, de no, negro no, que no, tienen no. un horario. Hombres, Sí. hombres de negro tendrán familia, digo yo. Sí, su mujer y sus niños los quieren ver algún día. Pues bueno, hasta la próxima, Hasta Xavi. la próxima, Hasta la Xavi. próxima.